Bienvenidos al episodio número 48 del podcast Vino para Principiantes, tu curso de vinos en línea. Este es un episodio muy especial en el que continuamos nuestro recorrido por los viñedos y bodegas mexicanas. Vino para Principiantes es un curso completo de educación sobre el vino y todo lo relacionado con su fascinante mundo. Vino para Principiantes. Una variedad y una región en cada emisión. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Cuando hablamos del vino mexicano, normalmente nos referimos a las regiones que se encuentran en Baja California. Pero en nuestro país existen otros lugares que tienen las condiciones ideales para producir vino. Para este episodio, visitamos una región vitivinícola que está a solo un par de horas de la capital del país, donde parece casi increíble que podamos recorrer tan solo 150 kilómetros y estar rodeados de viñedos. Y me refiero a la región vitivinícola de Querétaro. Y en específico, visitamos Viñedos La Redonda, una bodega que les va a encantar, un lugar muy bonito, una excelente opción para pasar un sábado o un domingo tomando un buen vino y disfrutando del paisaje. Esta es una bodega que tienen que conocer, con unos vinos de excelente calidad, tienen unos vinos tintos ligeros, muy agradables al paladar, un vino rosado refrescante y excelente para tomar al aire libre, y un espumoso que me sorprendió, para mi gusto, uno de los mejores vinos espumosos que se producen en el país. Bueno, pues sin más, vamos a escuchar la primera parte de esta visita a Viñedos La Redonda. Espero que les guste. Y tenemos aquí un invitado, el Miguel Ángel de Santiago, enólogo de Viñedos La Redonda. Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Ángel, platícanos un poco sobre tu historia, cómo comienzas en todo esto del vino, cómo llegas a ser enólogo y cómo llegas a México. Bueno, esto es una historia, diríamos, antigua, relacionada con el entorno familiar y de la región de donde soy originario, que es La Rioja, en España. Mi familia se ha dedicado durante muchísimo tiempo. Tengo noticias de que los ancestros hace más de 300 años ya se dedicaban al cultivo de la vid y al negocio del vino. Entonces es una cosa heredada, lo llevo en la sangre, tengo pasión por el vino, cariño, emoción, todo lo que se puede hablar y todos los adjetivos que podamos poner sobre este mundo maravilloso. Yo trabajé obviamente en La Rioja, en un negocio familiar, en una vinícola familiar muy antigua, bastante conocida, no tiene caso dar el nombre por ahora, pero era una de las vinícolas famosas y una de las más grandes de La Rioja, y segunda o tercera, con esto doy una pista, de las más antiguas de La Rioja. Después, por motivos diferentes, me apeteció dar vueltas por el mundo y caí al final ya en México, un país adorable en el cual han nacido mis 4 hijos y en el que vivo hace prácticamente ya que va a hacer casi 40 años. Mis andares enológicos o vitivinícolas obviamente nacieron en La Rioja, como he dicho antes, y también tiene conexiones porque estuve también temporadas en Italia y un poco también en Francia. Entonces, aquí los andares enológicos han sido prácticamente en esta región que admiro y región que quiero. Cuando llegaste a México, ¿sabías que se podía hacer vino? ¿Conocías la región? ¿Sabías el potencial que tenía o llegaste a descubrir lo que podía llegar a ser? Bueno, la idea en principio, además, yo venía con la idea de que era un país vitivinícola, porque la idea de yo llegar o de yo venir a México era montar una vinícola con capital español, con socios mexicanos, y mi misión fue en principio recorrer el país. Por eso lo conozco bien y lo conozco hace muchos años, y el cual he vuelto a repetir en los viajes, ¿no? Pero sí me dediqué a recorrer todas las zonas vinícolas del país para ver cuál es la que me interesaría o la que nos interesaría para invertir y para montar una vinícola. En principio se elaboraron vinos en Baja California, con la vinícola de Baja California, con nuestra marca, nuestras botellas registradas, que eran una botella especial, y sacamos los productos en México, creo que fue, si mal no recuerdo, el año 69, 1969 o 1970.
Después, la idea, después de haber visto todas estas regiones y valorarlas y ver las características que tenían cada una, curiosamente opté por la región vinícola de Querétaro. En aquel entonces Querétaro era una zona vinícola que tenía su cierta importancia. Creo que era una de las que tenían más viñas plantadas. Creo que la memoria es muy débil y mucha gente no se acuerda, pero los que tenemos ese recuerdo vitivinícola, pues sí podemos ubicar a 4 vinícolas importantes en los años 69 y los 70. Podría nombrar vinícolas como Cabar de San Juan, Bodegas Cruz Blanca, La Madrileña, y en Tequisquiapan, esas 3 anteriores eran de San Juan, y Martel de México en Tequisquiapan. O sea, era un potencial pues bueno, fuerte en cuanto a vinos y en cuanto a brandis, o sea, se elaboraba, y también en jugos de uva. No era realmente la región vinícola en aquel entonces más fuerte del país, pero creo que apuntaba como una región vinícola en aquel entonces con unas variedades apropiadas, exclusivas, sobre todo para elaborar vinos de calidad. O sea, no era una plantación masiva, que sí había bastantes hectáreas para la producción de uva para elaborar el brandy, pero además había muchas variedades específicas para elaborar diferentes tipos de vinos, blancos, rosados, tintos, espumosos que se hacían, etc. Y con el paso de los años, ¿qué pasó? ¿A qué se debió esta desaparición de viñedos en la región? Bueno, no creas que fue en la región. Es un hecho que todos conocemos, que fue nacional, fue en todo el país. Creo que podríamos decir que el momento, por marcar una fecha concreta, podríamos hablar de 1985, por lo menos las mitades de los 80. En eso creo que coincidimos todos, es la realidad. Quizás por diferentes motivos, quizás no sea el momento de especificar cuáles, pero sí hay una desde luego, es la entrada de México al GATT, que propició la entrada de muchos vinos, sobre todo europeos en aquel entonces, diríamos, adaptados a cierto paladar o al paladar un poco mexicano, a las características de esos vinos que se importaban en México, vinos un poco dulces, vinos suaves, incluso vinos bastante baratos, que se beneficiaron precisamente de esa entrada y de ese convenio entre México con el GATT. Y eso propició, amén de liberarse los precios de los aguardientes, de los brandis, etcétera, pues de que se importara brandy o que se importara brandy embotellado o incluso aguardientes, que esto pues obviamente pues dio al traste, por decirlo así, con toda la vitivinicultura en México, que estaba fundamentada, basada fuertemente en la producción de uva para la elaboración de vinos para destilar. Y eso pues yo creo que fue el principio del fin, se ocurrió en aquellos años 80 concretamente. Normalmente cuando la gente piensa en vinos mexicanos, piensa en Baja California, en el Valle de Guadalupe. Muchos desconocen otras regiones como Querétaro, como Parras, como Aguascalientes y Zacatecas. ¿Cómo definías a la región de Querétaro? ¿Qué diferencia tiene o qué características se pueden reflejar en los vinos que los distinguen de las demás regiones vinícolas en México? Bueno, históricamente podríamos decir que Querétaro es una de las regiones más antiguas del continente americano, ¿no? Pues coincide obviamente con el paso y la llegada de los españoles, que venían de la Gran Tenochtitlan, que venían por Puebla, que habían ya plantado viñedos en Puebla probablemente, y que una de las zonas primarias o primerizas de plantación de viñedos en México obviamente fue Querétaro. A esto hay que añadir también un caso curioso y que quizás poca gente sabe. El estado de Querétaro es el único en la República que tiene su escudo, que tiene la vid con uvas. Esto también le da pues cierta categoría, cierta importancia o cierta remembranza con lo que es el mundo del vino, y por lo tanto pues puede recordar o puede decir que sí, que Querétaro fue importante en su tiempo. Si lo vemos geográficamente, Querétaro está más o menos en la latitud 20-22, una cosa así, de latitud norte. O sea, fuera o bastante fuera de lo que la mayoría de la gente conoce como ubicación vinícola a nivel mundial. Todos ubican los vinos y todos los vinos y
todos los mejores vinos tienen que estar dentro de esas franjas 30-50 norte, y me atrevería a decir que no 30-50 sur, sino que 24-44 sur, porque hay países que muchas veces no se nombran de América del Sur y realmente están en el mundo vinícola. Pero sí, en el continente americano, hablando concretamente, pues el paralelo 30 pues está en Baja California Norte y acaba pues en el sur de Canadá, en la parte oeste, por ahí por Vancouver más o menos, ¿no? Agarrando todos los viñedos de la costa oeste norteamericana, arrancando desde México. Querétaro, pues Querétaro es antiguo en la vid. Querétaro, pues tenemos ya muchos años de aclimatación de variedades óptimas para el cultivo de la vid. Tiene buenas tierras, tiene buen clima, es un clima, en esta región estamos a 2.000 metros de altura. Cuando hablamos de 2.000 metros de altura trasladándonos a Europa, pues hablaríamos prácticamente de nieves perpetuas. Y aquí no, y aquí pues estamos en invierno con una climatología pues bastante agradable. Eso quizás podría ser un hándicap un poquito en contra por los fríos que no tenemos en el invierno. Hay inviernos que son más fríos que otros. Ahora hace unos días hemos tenido unas fuertes heladas, bastante frío, pero aquí en el conjunto del año pues podemos decir que hay un diferencial de temperaturas entre el día y la noche muy marcado. Días asoleados, días calurosos, que permite pues que el desarrollo de la planta, la creatividad, la formación de los azúcares, la buena maduración de las uvas, y con noches pues bastante frescas, que esto pues nos paran, nos detienen un poco la evolución de la planta, la deja descansar por las noches un poco para que al día siguiente otra vez con el calorcito pues esté en su recuperación y en su mera producción, bueno, no producción, pero evolución de la planta, ¿no? Platícanos ahora un poco de lo que haces en este momento, de Viñedos La Redonda, qué vinos están produciendo y qué uvas están plantando en el viñedo. Bueno, mira, en Viñedos La Redonda es una vinícola nueva de la que puede hablarte más adelante el ingeniero Bortolús, de cuando la fundación, etcétera, pero en cuanto a elaboración de vinos es relativamente joven, no sé, 4 años, una cosa así más o menos, en el que, de acuerdo a las variedades plantadas desde la fundación de este viñedo en 1972, pues ya sabemos qué es lo que podemos obtener de estas tierras, de este clima y de las variedades que están y que van a estar plantadas en fecha muy cercana. Entonces, la idea ha sido de, sabiendo esas características, tomar las variedades adecuadas para hacer diferentes tipos de vino. Tener un abanico de posibilidades en cuanto a vinos blancos, en cuanto a vinos tintos, en cuanto a vinos rosados, en cuanto a vinos secos, semisecos, diferentes, suaves, más cuerpo, menos cuerpo. Esa es la idea realmente. No tenemos la mente puesta en ser una gran empresa, sino en lo que somos hoy en día es una vinícola que se ha dado en llamar recientemente vinícolas boutique, las cuales alcanzan producciones máximas de 80 a 100.000 botellas, ahí se plantan, ahí se quedan, etc. Esto es nuestra idea, por lo menos ahora y en un futuro pues mediano, ¿no? Más adelante ya veremos, sin perder nunca la idea de renovar variedades o de plantar variedades nuevas que vayamos necesitando a medida que las ventas van aumentando. Ventas que nosotros tenemos pensadas prácticamente y exclusivamente dedicadas al Bajío, o sea, estados como Querétaro, como Guanajuato, como San Luis Potosí y poco más. Quizás algún toquecito en tiendas especializadas en el Distrito Federal y en algunas otras capitales importantes de la República, pero no extensiones masivas de cientos y cientos y miles de botellas. Queremos producir poco pero bueno, calidad, con cariño, con buena elaboración. Para mí concretamente el mundo del vino es cultura, es alimento y es salud. Y en base a esas 3 premisas es como yo considero que debo hacer los vinos. Tú que llevas ya algunos años, bueno, bastantes años por aquí en esta región, ¿has descubierto alguna uva que sea como la característica de la zona? Como por ejemplo la Tempranillo en España, la Malbec en Argentina. ¿En esta región de Querétaro hay una que sea como la uva insignia? No, realmente no. En este momento podríamos decir que hay varias variedades que
no es que sean insignia las varias variedades, sino que con ellas podemos hacer y jugar para elaborar diferentes tipos de vino. Podemos elaborar vinos varietales. Me gustaría decirles más monovarietales, de una sola variedad, ¿no? Exclusivamente, 100%. Podemos elaborar vinos de 2, de 3 o de más variedades. O sea, es una región que nos permite que las uvas con las que podemos elaborar los vinos, tanto individualmente como mezcladas o unas asambladas, como se dice también, cupás, llamémosle como quieran, pero en realidad en mezclas de estas variedades en diferentes proporciones para obtener unas características aromáticas, de calidad, de cuerpo, de aroma, de sabor, etcétera, y de color, que si no nos lo da una determinada, lo podemos encontrar en 2 o 3 variedades como Merlot, variedades como Cabernet, que aunque están muy conocidas a nivel mundial, pues son así, son reinas y son líderes de la mano con una Tempranillo riojana, por ejemplo, que tenemos plantado también, variedades como la Malbec, que en algunos lugares del mundo como Argentina ha resultado estupenda y aquí nosotros nos está dando una calidad muy buena en un monovarietal 100% de Malbec. En fin, no tenemos una líder, una que la apapachemos y que la queremos más que a otras. Tenemos varias variedades que con ellas podemos hacer cosas muy bonitas y vinos de muy buena calidad. Vino para principiantes. Salud. Cuéntanos un poco más de la línea de vinos que tienen en Orlandi. Veo que producen vino blanco, vino tintos, seco, dulce. Y algo muy particular que me llama mucho la atención, el espumoso que producen aquí en La Redonda, que me parece que es una de las pocas bodegas que producen espumoso en México. Sí, el espumoso en México está un poco limitado a 3 o 4 compañías. No sé si son un par de ellas en Baja California y otro par aquí en el estado de Querétaro. En el estado de Querétaro no es una cosa nueva elaborar espumoso. Ya desde tiempos de Cabas de San Juan con Vinos Hidalgo ya se elaboraban espumosos por el método tradicional, que no champenois, como se debe decir. Entonces, no es nuevo elaborar por estas tierras espumosos. En Martel de México también se elaboraba un espumoso, hasta que llegó después como rey indiscutible, pues Freixenet, que es una multinacional y que todos conocemos y que su fuerte es la elaboración de espumosos. Entonces, en la línea tenemos 2 líneas, por decir así. Una que es vinos La Redonda, que es la línea, diríamos, más económica, más comercial, más sencilla, menos complicada, de vinos que no tienen crianza normalmente en barrica. Y luego la línea de vinos Orlandi, que eso sí, en los vinos tintos pues tienen crianza, en un blanco también tiene una pequeña crianza en barrica, pero todos los kilos los echamos sobre todo en los vinos tintos para su crianza en barricas de roble americano y de roble francés, que es lo que tenemos para la elaboración de estos vinos. Entonces, en vinos blancos Redonda tenemos un blanco seco con una mezcla de Verdona, Trebbiano y Chenin Blanc. En el vino semiseco, también en Redonda, pues participan prácticamente las mismas variedades de uva. Después tenemos, en cuanto a rosado, tenemos un rosado Redonda semiseco, elaborado con Malbec y algo de Cabernet. Después, en cuanto a la línea Orlandi, pues tenemos un blanco puro, monovarietal, de Sauvignon Blanc. Después un rosado 100% Cabernet Sauvignon, un tinto crianza de entre 8 o 10 meses de barrica, mezcla 70-30, 70 Cabernet, 30 de Malbec, un Merlot Cabernet, 15 meses de barrica, roble americano, roble francés. Ahí sí me gustaría decir una cosilla, que parte de esta uva Merlot y de la Cabernet, sobre todo la Cabernet, corresponde a un viñedo ya muy viejo, originario
de la fundación, tiene 36 años, y el cual da pues una producción muy baja de uva por planta. Podríamos cifrarlo alrededor de unos 500, 700, a veces hasta 1 kilo por planta, si es que llega, y con esas uvas de viñedos viejos estamos, sí, y que creemos que estamos sacando un vino pues bastante aceptable, muy equilibrado, un poco complejo en cuanto a aromas. En fin, este es nuestro tinto actual de 15 meses de barrica francesa y americana. Y después hay 2 espumosos, un Brut de aproximadamente 24 meses de añejamiento en cava, en botella, y un semiseco de aproximadamente 12 meses de añejamiento de botella, con variedades también pues blancas como la Chenin, un poco de Macabeo, etcétera, que es una uva española que en 2 regiones diferentes de España tienen nombres diferentes. En La Rioja se le conoce como Viura y en Cataluña se le conoce como Macabeo. Pues esta uva es otra de las que tenemos por estas partes. Muy bien. Para la gente que nos escucha y que quiere probar tus vinos, cuando nos prueben, ¿qué pueden esperar? ¿Cómo definirías el estilo en general de tus vinos? ¿Qué les transmites cuando los produces? Mira, yo siempre he sido partidario de la elaboración de vinos que no sean extremadamente pesados y alcohólicos. Mi idea siempre del vino, quizás por mi origen riojano, es, sobre todo los vinos que hacíamos hace años, eran vinos que tenían unas características suaves, equilibradas, homogéneas, redondos, vinos con una característica, con unos perfumes tanto afrutados, florales, como con sus aromas de barrica, por la crianza que se le daba, y sobre todo antiguamente, que pertenecía o padecíamos de unas crianzas excesivamente largas, las cuales afortunadamente hoy en día ya se han acortado por el bien del vino, ¿no? Pero los vinos, mis muchachos, son vinos suaves, vinos que en los blancos puede tener, excepto el vino, obviamente un vino de crianza en barrica que llega a los 12 grados, los otros vinos están entre los 10,5 y 11 grados, los vinos blancos. Los vinos rosados están alrededor de 11 grados, creo que es más que suficiente. Y los tintos no pasan de los 12, a lo sumo 12,5. Para mí un vino, el tope está alrededor de los 13 grados. Sé que cada día va a ser más difícil por el cambio climatológico, pero hay que pensar en la viticultura, cambiarla al ritmo que nos cambie también la climatología, y conseguir que los vinos que estén con esas características, no unos vinos muy pesados, no unos vinos muy alcohólicos. No nos olvidemos nunca que el vino es el compañero ideal de la comida. Por lo tanto, el vino acompaña al alimento. Y cuando tenemos vinos de 14 grados, de 14,5, que se producen incluso en México o que nos vienen de otros países, de lo que se está importando, esos vinos tan potentes de alcohol, pues con 2 o 3 copas en la comida, pues ya es un poquito ya pesado, y hay que pensarlo un poquito antes para tomar 3 copas de un vino tinto con esas graduaciones. Sin embargo, con vinos más suaves, más ligeros, de graduación alcohólica, no quiere decir que no tengan cuerpo, pero sí tienen menos graduación, con unos buenos aromas, con un buen equilibrio entre taninos, ácidos y alcoholes. Pues son vinos equilibrados que te puede acompañar cualquier tipo de plato y sin necesidad a graduaciones elevadas. Ahora, con todo este cambio que ha habido en la industria del vino, podríamos decir que el vino está de moda. Es verdad que mucha gente se empieza a meter a aprender de vino, a tomar vino. Es más común cada vez ver en los restaurantes que la gente pide. Lo mismo ha pasado con el vino mexicano, ha tenido un resurgimiento en estos últimos años. Tú que has estado ya bastante tiempo y has sido parte de la historia en 2 épocas del vino mexicano, ¿crees que el vino mexicano se encuentra en su mejor momento? Creo que el vino mexicano nos espera mejores momentos. Eso es lo que hay que tratar. Estamos en un muy buen y bonito momento, pero no hay que bajar la guardia, no hay que dormirse,
y necesitamos ayudas por todas partes para desarrollar publicitariamente nuestros vinos, para llegar a que la gente lo conozca, para ampliar esta cultura, para que los jóvenes lo conozcan bien y sepan manejarlo adecuadamente, esta cultura que es la vinícola. Y eso es lo importante. Yo creo que México tiene todavía muchas sorpresas para dar en cuanto a los vinos se refiere. Regiones como la de Querétaro, que tienen todavía un gran desarrollo y un buen futuro para recordar a lo que tuvimos antes de los 80 e incluso los 80. Regiones como Coahuila o regiones como Baja California y quizás alguna más que puedan volver como Aguascalientes y Zacatecas, pues lo que nos espera para el futuro, desarrollarlas, tener la confianza de que el vino en México es tan bueno como cualquier vino que podemos encontrar hoy en día de importación. No hay que asustarse, no hay que tenerle miedo. Lo que sí es que no hay que dormirse. Hay que tenerle cariño y hay que elaborar cada día pensando que podemos mejorar mucho más las calidades que tenemos ahora. Por lo tanto, auguro un futuro no muy lejano, estupendo para el desarrollo vitivinícola de los vinos en nuestro país. Creo que va a ser un futuro muy interesante, que esto obviamente lo tendrán que ver y lo retomarán las generaciones jóvenes como ustedes. Yo, como quien dice, estoy un poco de salida y me quedaré viendo lo que se está haciendo y ojalá pues pueda vivir más años para ver este desarrollo que yo auguro y esta calidad futura para los vinos mexicanos. Sí, esperemos que eso sea. Otro tema que siempre está como que la cuestión de que el vino mexicano es muy caro y la gente tiene idea de mejor me compro un español, mejor me compro un chileno, un argentino. ¿Tú cómo ves esa situación? Pues esto es como decir, si los coches son caros, me puedo comprar un Volkswagen o me puedo comprar un Ferrari. O puedo comprar un regalo para una mujer, un Chanel número 5, o puedo comprar uno de esos que venden ahí, que te los hacen en la tienda de la esquina. Eso es un poco absurdo, ¿no? O sea, depende qué es lo que quieras tomar, en qué momento lo quieras tomar, qué tipo de vino quieras tomar. Y hay de todos los precios. En México los tienes de todos los precios. Y en los importados también. Y no hay que ser malinchista. Pues hay vinos buenos fuera de México y hay vinos muy buenos en México también. Vamos a probar primero lo nuestro. A mí siempre me ha gustado, por ejemplo, pues yo nací en España, nací en La Rioja. Primero lo que quise conocer, desde que tuve uso de razón, es conocer mi región y después conocer España, después conocí Europa y después me salí al mundo. No empecé por el tejado, no salí al mundo y después conocí mi región. Pues creo que lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestros vinos, ver si el Cabernet Sauvignon que se produce en el estado de Querétaro, qué características tiene. Y después pruebo el que hacen en Parras, Coahuila. Y después voy a probar el de Baja California. Y después me salgo a probar el de Chile, de Argentina, el de Estados Unidos, el de Francia o el de China. Yo creo que todo es comparable y todo tiene sus valores intrínsecos, ¿no? ¿Por qué una botella cuesta caro? Pues por muchas razones. Ahora, también podemos decir pues que hay diferencias de precios en México y que hay vinos a unos precios muy elevados. Pues yo no me meto en ese terreno, pues cada uno sabe lo que está haciendo y por qué está cobrando por esos vinos. ¿Cuáles son las características para llegar a cobrar esa cantidad de dinero? Hay un mercado para ese vino, hay gente que le gusta ese tipo de vino, el señor productor de ese vino pues lo decidió que cuesta 1.000 o lo que cuesta. Bueno, pues muy bien, pues es libre de ponerlo. Y que sea el cliente, el consumidor, el que le dé la apreciación y que diga, bueno, pues sí, me parece que hay una relación precio-calidad o no la tiene. Pero los demás no nos podemos meter al trapo de si el vino es muy caro o no. ¿En base a qué podemos juzgarlo? ¿En base a qué? Hay que saber lo que tiene cada industria. Si manejas barricas de roble americano, si manejas barricas de roble francés, cuánto tiempo lo tienes, qué botellas usas, si son especiales, qué etiquetas, qué corchos. Hay un montón de valoraciones alrededor del vino que caray. Obviamente, y luego tenemos unos impuestos del 40% entre IEPS y el IVA y no sé qué y el no sé cuántos, impuestos estatales
que encarecen, más los impuestos que se pueden, o los precios que te pueden poner en un restaurante, que son a veces prohibitivos. Si queremos aumentar el consumo del vino mexicano, tenemos que tomar los medios y poner los medios oportunos, ayudados por quien nos tenga que ayudar, sea gobierno, sea quien sea, y poner los cimientos para eso, ¿no? Y es que puede llegar a ser una industria importantísima, de la producción y todo, y hasta el enoturismo. Exactamente, es una cosa que se ha puesto ya de moda en México, pues vamos a aprovecharnos de regiones, de sitios bonitos que tenemos, y todo eso, de que la gente de las grandes ciudades conozca un viñedo que de repente se asombra. Hay gentes que han venido aquí en esta época y ven el viñedo así, dice, oiga, ¿se le secó? No, oiga, no se secó, es que ahora está en dormancia, está en hibernación, está descansando la planta, no está seco. Dentro de 2 o 3 meses lo va a ver usted muy verde, muy bonito y tal. Entonces, enseñarle a esa gente de que el viñedo es así, que tiene un ciclo vegetativo, y que lo conozcan, y que conozcan la planta, y que lo fundamental en el vino es el suelo, es la planta, es el clima, y sobre esos conceptos pues que la gente pues conozca, se enamore y nos ayude a revertir las ventas que hay ahora de más vino de importación que mexicano. Por último, Miguel, digas tú, Miguel Ángel de Santiago, como enólogo, y en tu vida personal, ¿cuál es tu vino favorito? Cuando vas a la tienda, un día en una cena o en un día normal, ¿qué sueles tomar? Obviamente, como enólogo y como productor de vinos en Viñedos La Redonda, obviamente siempre procuro tomar y tomo de preferencia los vinos que elaboramos en esta compañía. Pero puede ser en un momento dado que no se encuentren estos vinos en otras partes de México, o que simplemente, como a mí me gusta también, probar vinos de diferentes regiones o de diferentes países para tener siempre puntos de comparación con vinos de otras regiones, y que no nos creamos siempre que lo que un enólogo hace es lo mejor del mundo. A veces es lo que pensamos y lo que queremos los enólogos, que nuestro vino sea el mejor, pero tenemos que poner los pies en la tierra, comparar con vinos de otras regiones, comparar con vinos de otros países, para saber qué es lo que están haciendo los demás, qué categorías de vinos tienen, qué características, y ver y ponderar si nosotros estamos a la misma altura o todavía tenemos que investigar más, mejorar más y echarle muchas más ganas para hacer todavía mejor producto. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel, por recibirnos. A ti, Juan. Por la plática, y invitamos a todos los que nos escuchan a probar tus vinos y ya nos escriban diciéndonos qué tal. Ha sido un placer recibirlos en Viñedos La Redonda, y les invitamos a todas las personas que vengan por esta parte del estado de Querétaro, aquí por Ezequiel Montes, que nos visiten, conozcan nuestros viñedos, conozcan lo que estamos haciendo, prueben nuestros vinos para que tengan una idea para comparar con los vinos que se hacen en otras partes. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso es todo por este episodio, pero aún no hemos terminado nuestra visita a Viñedos La Redonda. En la segunda parte de la entrevista, platicamos con el ingeniero Claudio Bortoluz, propietario de Viñedos La Redonda, quien nos platica un poco más sobre el origen y la historia del lugar, y nos comparte su experiencia como productor de vino. Te invitamos a descubrir los vinos de la región de Querétaro. Pruébalos, júzgalos, califícalos y dinos qué te parecen. No olvides visitar la página del programa en vinoparaprincipiantes.com y déjanos tus comentarios. Nos vemos muy pronto con la segunda parte de esta visita a Viñedos La Redonda en Ezequiel Montes, Querétaro. Hasta la próxima. No olvides siempre tomar lo que te gusta, seguir probando nuevos vinos, y todo lo demás es solo comentario. Vino para principiantes es un curso completo de educación sobre el vino y todo lo relacionado con su fascinante mundo. Vino para principiantes. Una variedad y una región en cada emisión. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.